para encontrar una respuesta que valide lo expresado por Critias acerca de aquella fantástica civilización conocida como Atlántida, haremos un recorrido a través de un camino complejo en el cual encontraremos evidencias. En principio hay que aclarar que Critias divulgó lo que aprendió de Solón y este lo supo de los egipcios. Me refiero al fenómeno Atlántida. Es Platón quien rescata la historia de una Atlántida, referenciando cronológicamente a eventos sucedidos 9000 años antes de su propia existencia. De por sí, muy llamativo. Actualmente no disponemos a ciencia cierta registros históricos válidos de 9000 años atrás, de nuestra era. Me pregunto cómo Platón dispuso de semejante dato. ¿O será que la historia fue celosamente resguardada de ser divulgada? De todos modos, se puede leer la realidad y hacia allá vamos. La astronomía, la geología, la geografía son nuestros mejores informantes. Hagamos un viaje a diferentes lugares donde los vestigios denuncian y atestiguan de realidades de otros tiempos. Tomemos el tren en Termini y nos dirigimos a Nápoles. Desde esta ciudad tenemos la oportunidad de observar el activo volcán Vesubio que nos habla de una viva actividad telúrica. En esta provincia italiana existe el fiordo Furore, que es la evidencia de la horadación que produjo el glaciar que aquí existió, indicando hasta dónde llegó la era glaciar o de hielo. Si realizamos otra expedición más al norte, más precisamente al mar Báltico, todo aquí son fiordos, como tal se conocen a las cuencas o estrechas bahías horadadas en el continente por las morenas, motorizadas por el avance del hielo de los glaciares. Por miles de años, cuando finalizó la era glaciar, aquellas cuencas fueron ganadas por el mar, y a lo cual se les llama fiordo. Un ejemplo en casa es el glaciar Perito Moreno. Actualmente la luz solar se distribuye en ambos hemisferios muy equitativamente. Un vuelo oportuno sobrevolando la cordillera oriental en Egipto, África, nos permite registrar indicios inéditos sorprendentes. Podemos observar antiguos cursos de agua, testimonios indelebles de la otrora cordillera con cimas nevadas y con qué abundancia debieron ser las mismas. Aún nos muestran con certidumbre la naturaleza que así fue. El monte Atlas, ubicado en el Magreb, en zona comprendida por Túnez, Argelia y Marruecos, aún hoy se sigue coronando con nieve. Pero, ¿qué ha ocurrido? Volviendo a la documentación histórica, aquel historiador griego romanizado Plutarco, nacido a partir del 45 después de Cristo, nos legó una historia de hasta 1000 años atrás de su momento. Muy tenebrosa, por cierto, cuando hace alusión a que no se podía navegar más allá de las columnas de Hércules por el Atlántico, a causa del lodo denso producto del barro formado por la desglaciación gradual que 4000 años antes había empezado. Si tomamos este relato, la cuenca del océano Atlántico habría sido un enorme valle o bien un vasto territorio de fertilidad y cuencas lacustres con enormes lagos con agua dulce. El océano Atlántico es una gran meseta submarina, sumergida bajo 3000 metros de agua. Los antecedentes geológicos e hidrológicos estiman que acaecida la última desglaciación hace 5500 años, las aguas elevaron el nivel del océano unos 42 metros. El puerto de Mar del Plata posee una profundidad de 10 metros dragables, para formarnos un concepto. Si al océano Atlántico lo vaciáramos para bajar el nivel 42 metros, posiblemente encontraríamos un paisaje, una geografía con territorios emergidos asombrosamente extenso, algo así. El estrecho de Gibraltar resulta ser un hito a tener presente en el análisis. Posee 300 a 900 metros de profundidad, aunque geológicamente cuando la placa africana impacta contra la placa euroasiático 130 millones de años atrás, dicho estrecho no existía, es más, estaba cercado o cerrado. Las aguas que gradualmente elevaron su nivel fueron abriendo un canal.
El mar Mediterráneo, que aún no era mar, era una gran depresión, cuasi profundo valle donde la vida proliferaba con ferocidad. Sí, algunos importantes lagos de agua dulce resumían el agua de los ríos concurrentes provenientes de ambos continentes. Muchas poblaciones crecían al abrigo de vientos y nevadas en una extensísima región donde mirar al horizonte y hacia los 4 puntos cardinales era observar tierras elevadas, hacia lo que serían las columnas de Heracles o Hércules. Hoy Gibraltar, se elevaba una barrera serrana detrás de la cual las aguas del océano Atlántico se agitaban amenazantes. La desglaciación debió suceder elevando el nivel de aguas del océano Atlántico lentamente. Los atlantes que vivían en territorios insulares extensos debieron emigrar de esas tierras. Solo quedarían las que se conocerían en el futuro como las Islas Azores y las Islas Canarias, además de otros islotes. ¿Cómo acomodar cronológicamente los aconteceres históricos? Para entenderlo mejor, o tal vez no, es menester no pasar por alto los calendarios. Todos los pueblos a través del tiempo instrumentaron un calendario. Para ello era necesario conocer el movimiento de los astros. Las formaciones rocosas como Stonehenge, en círculo, permitían y permiten, si se los usa, hacer seguimiento de los mismos, aunque primitivos, no dejaron de ser instrumentos que otorgaban bastante precisión, al menos hasta la instrumentación legada por Tycho Brahe. En las últimas eras humanas, los calendarios evolucionaron gradualmente, del calendario egipcio al griego, luego al romano. Es en este último caso que apareció el período juliano, así llamado en honor al emperador César Julio, más conocido como Julio César o Julio Césare. En el año 44 antes de nuestra era, Julio César impone la reforma del calendario y que llevaría su nombre. Este periodo se refiere al conjunto de los 7.980 años julianos, o sea, 365 días y un cuarto, cada uno contando a partir del año 4713 antes de Jesucristo, hasta el año 3267 de nuestra era. El número 7980, que puede parecer arbitrario, es el producto de los números primos entre sí, 28, 15 y 19. Siendo 28 el número de años del periodo llamado ciclo solar, al cabo del cual vuelven a repetirse los días de la semana de una fecha dada. 15 el número de años llamado indicción romana, utilizado por la Iglesia Católica Romana y a pedido de los obispos de aquel tiempo, a fin de que las fechas de festividades vuelvan a repetirse en los mismos días, y 19 el ciclo lunar, o sea, el número de años después del cual se producen las mismas lunaciones. Aunque la reforma gregoriana modificó el calendario juliano, este último se sigue usando en muchos países confesionales. Hoy, año 2024, estamos transitando el año 4713 más 2024 es igual a 6737. Podemos cuestionarnos, ¿qué tiene que ver la reforma juliana con la historia de la Atlántida? Absolutamente nada, aunque sí nos remite a un hito histórico importante. Tanto Platón como Plutarco disponían de una historia legada. Platón nació aproximadamente en 4313 del anterior calendario. El hecho que haya una historia olvidada no quiere decir que el relevamiento de la misma no exista. Al fin y al cabo, los astrónomos de Julio César fueron autorizados por el emperador a aceptar las solicitudes de los obispos a incorporar el número primo 15 de indicción romana. La historia es necesaria de ser relevada y atesorada. Claro que un grupo privilegiado accedía. El pueblo no, porque por su condición de recurso humano no lo necesitaba. Entonces, ¿por qué el fenómeno Atlántida no está esclarecido, así como otros fenómenos? Tal vez aquí en la biblioteca de Alejandría encontremos la respuesta, pero no es el caso. Sigamos indagando astronómicamente. Si Platón, viviendo en 4350 de aquella era pre-Cristo, quiere decir que nos transmitió un suceso ocurrido no 9000 años antes de su época, sino solo 4700 años antes.
¿Qué son 1000 o 4000 años más o menos para un ser humano? Isaac Newton determina las causas de un fenómeno ya conocido, la precesión. El gran astrónomo griego Hiparco descubrió 125 años antes de Jesucristo el movimiento de precesión de los equinoccios, comparando sus observaciones con las que había hecho 150 años antes el astrónomo Aristilo. Saberes más, saberes menos, el asombro lo experimenta el que estudia. El período juliano nos dice que lo que generó el poder por aquellos lejanos días fue un reseteo social e histórico. En realidad, el ser humano disponía de saberes, los cuales fueron reeditados. Ahora bien, la precesión es un fenómeno de naturaleza compleja, considerando que el derrotero orbital de la Tierra alrededor del Sol no es planar. Como el Sol viaja con la Vía Láctea y a su alrededor, las influencias de fuerzas cósmicas planetarias modifican los movimientos del eje terrestre. El Sol se desplaza y los planetas lo persiguen. Así, la órbita terrestre resulta ser una elipsoide y la precesión cumple un ciclo cada 25.770 años. El Sol se ubica aproximadamente en la zona de Virgo, a 3/5 parte del centro, y viaja a una velocidad de 823.000 kilómetros por hora. El diámetro de la Vía Láctea es de 100.000 años luz. El Sol hasta hoy dio 19 vueltas alrededor de la galaxia y tarda 230 millones de años en cumplir una vuelta. La especie humana, se cree, solo tendría una edad de 1 millón de años, y por cada vuelta a la galaxia contamos con 8.925 ciclos precesionales, y dentro de cada ciclo precesional se originan los periodos de glaciación. El eje de la Tierra está inclinado de 22,1 grado a 24,5 grados respecto de la eclíptica. La precesión hace evolucionar el eje de la Tierra en casi 26.000 años, circunscribiendo un cono. La base del cono tendrá una amplitud de 46 grados. En ese tiempo, en algún momento de ese derrotero, el continente antártico recibe luz solar y nocturnidad a diario y deja por ende de ser un continente helado. La humanidad lo puebla. Asimismo, hay otro periodo que ocurre lo contrario. También, en este sentido, el plano orbital de la Tierra se eleva y desciende alternativamente cada 70.000 años, aspecto que incide en las condiciones para que propenda una nueva era glacial. Respecto de la inclinación precesional, la última ocurrió hace 10.700 años y la próxima ocurrirá dentro de 9.800 años. Es decir, que hace 10.700 años se dieron las condiciones para conducir a una glaciación. Plutarco nos relató del lodo que existía en el Atlántico 1000 años antes de su época. Significa que el diluvio ya había ocurrido. Entonces, ¿dónde se habría ubicado la Atlántida descrita por Platón? Según él mismo, su representación estaba graficada por una ciudad en forma de anillos, con anillos de agua que la envolvían. Cuando Hernán Cortés en el siglo XVI ingresa a México, encontró el mismo diseño. Cuando los romanos destruyeron Cartagena, en África, los cartagineses concebían su ciudad con el mismo diseño. ¿Y qué decir de la desaparecida era minoica, cuyos legados existen? Antes que la desglaciación se pronuncie como dictado, el Mediterráneo no era un mar, por el contrario, era una gran depresión, algo así. Grecia y Egipto casi que estaban unidos territorialmente. Se conocía por aquellos días que había un océano elevado al poniente y que era menester estar preparado para posibles contingencias. La historia legada por el Antiguo Testamento nos evoca el vaticinio de una gran tragedia. Claro que el castigo divino no tendría que ver con las virtudes humanas. Cuando sobrevino aquel iconoclástico diluvio atlántico, ahí donde estarían las columnas de Heracles, había una gigantesca catarata que por años vertió agua a la depresión mediterránea, horadando el suelo hasta que
el paredón se rompió y las aguas ingresaron intempestivamente, inundando todo su paso. En conclusión, más o menos, la historia se volverá a repetir. No en vano, Inglaterra mantiene pleitos de reclamos sobre un amplio sector antártico que incluyen, entre otros, a los sectores antárticos de Chile y Argentina que comenzarán a ejecutarse para 2048.